¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. El pasado 27 de febrero, en el marco de la 36ª Asamblea Anual Ordinaria del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín asumió la presidencia de este organismo empresarial en sustitución de Juan Pablo Castañón. Originario de Monterrey, Nuevo León, Carlos Salazar Lomelín, quien fue elegido al cargo en enero de este año, es licenciado en Economía y maestro en Administración de Negocios por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC. Faltaba más, con estudios de posgrado en Desarrollo Económico en Italia y de Administración de Empresas en México. Destaca su trayectoria profesional de 45 años en Fomento Económico Mexicano, FEMSA, empresa multinacional con sede en Nuevo León, que agrupa a compañías refresqueras, de bebidas, las tiendas de conveniencia OXXO, gasolineras y farmacias, entre otras. Durante este tiempo llegó a ocupar la Dirección General de Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma y de Coca-Cola FEMSA, así como la Dirección General del Corporativo de la empresa. Finalmente, es importante señalar que en la actualidad el Consejo Coordinador Empresarial representa a 1.300.000 empresas en el país, que generan más de 18 millones de empleos formales. Gracias, antes que nada, por esta conversación. No, Ricardo, para mí es un verdadero honor tenerte. Tú eres una referencia de los medios de comunicación de este país. Toda tu vida te has encargado de crear opinión pública. Gracias. Yo he sido uno de las personas que te han seguido durante tu larguísima ¿No sería carrera. mi papá? No, absolutamente no. No estoy yo tampoco tan viejo, ¿no? Muy bien. Y bueno, es para mí de veras un placer tenerte aquí y poder platicar de un tema, pues creo que a todos nos interesa, que es hablar de México, ¿verdad? Cuando decimos el dato de 1.300.000 empresas, creo que podríamos reflexionar un poco sobre ello, porque estoy suponiendo que no son 1.300.000 empresas gigantes. No, claro. Las hay que muy no. grandes, pero el Consejo agrupa también Fíjate a medianas y qué pequeñas interesante pregunta. empresas, porque a veces se asocia a los empresarios Claro. con los magnates y no con mexicanos que también están haciendo un trabajo. Todos son respetables. Cuando tú hablas de empresario, la palabra empresario es aquel que emprende, aquel que tiene un emprendimiento. Y bueno, como es empresario la compañía grande a la que te refieres, también es empresario el dueño de un abarrote, el dueño de una miscelánea, el dueño de un taller, que toma un riesgo, mete sus ahorros dentro de ese pequeño negocio, al final tiene un cliente, tiene una cadena de valor, como decimos los empresarios. Por cadena de valor es, pues yo compro una materia prima, la transformo y eso es lo que vendo al final, y pues te llevas un margen de utilidad. Y la gran riqueza de los países se da cuando ese margen de utilidad se empieza a reinvertir. A veces perdemos de vista que el ahorro del país realmente se genera ahí, Ricardo. Y el ahorro se genera en esas actividades empresariales donde, bueno, pues ese pequeño taller a lo mejor le quedó al final del periodo 100,000 pesos de ganancia, y entonces los ahorra y los invierte en comprarse otro pequeño tornito, y ahora el taller ya tiene 2 o 3 tornos, y entonces eso le permite obtener una mayor utilidad, y a través de todo eso pues se genera la riqueza del país. La riqueza más importante se da en esas pequeñas empresas, que las ves al caminar por cualquier calle. Uno cree a veces que empresario solamente es pues las grandes empresas mexicanas como Bimbo, como FEMSA, a la que haces referencia hace rato, como las empresas del señor Slim. Que además son empresas ya con influencia internacional. Internacional, muchas de ellas tienen en los además primeros rangos. muchísimos años. O sea, son empresas que se han formado al base de esfuerzo y de este proceso de inversión constante durante muchísimos años. Hablas de más de 100 años en algunos casos, en donde pues la compañía va formándose, y yo creo que todos los empresarios aspiramos a que nuestra compañía crezca, y que en ese crecimiento pues vayamos generando empleos, pagamos impuestos, nos queda la utilidad que también reinvertimos, obviamente vivimos de eso, y al final
bueno, pues es lo que va creando, insisto, riqueza para un país. Debo confesarte que yo soy licenciado en Administración de Empresas. Qué bien. Nada más que por no estudiar como tú, terminé de periodista. Ahora, hablabas de los tiempos han cambiado. Tenemos un presidente inédito, un presidente que está planteando un país, si no opuesto, sí diferente, con características muy peculiares. En tu discurso de toma de posesión comprometiste tu apoyo al gobierno del presidente López Obrador en el combate a la corrupción, la lucha contra la violencia, por el crecimiento del país. ¿Cómo están cambiando los paradigmas y cómo va a trabajar el Consejo Coordinador Empresarial con un gobierno inédito, distinto a los que hemos tenido? Sí, lo estamos haciendo. A veces se cree que nuestro presidente no quiere la empresa y es todo lo contrario, ¿eh? El origen de nuestro presidente actual es también de una pequeña empresa. Su familia tenía en Tabasco, Macuspana para ser más específico, un pequeño comercio. Y nuestro presidente Andrés López Obrador se crea en una familia de empresarios. Empresario chico, pero empresario, con las mismas características. Compraban, vendían, les quedaba un margen, lo reinvertían. Entonces, nada más lejano a pensar que Andrés Manuel no tiene un sentido de entender lo que es una empresa y un empresario. A mí me parece que lo que él ha venido a agregarle, y también ahorita, si me permites, te voy a dar un comentario de esto. Lo que he venido a agregar es que la empresa requiere tener un sentido social. Y yo creo que todos los que somos empresarios de veras tenemos dentro de nuestro DNA el hecho de que la empresa debe crear ventajas a la sociedad. Desde el producto que vendes, desde el servicio que das, hasta el impacto en la sociedad que tú creas, al crear el empleo, al pagar tus impuestos, al comportarte adecuadamente, hasta con el medio ambiente en lo que tú haces. El buen empresario es el que siempre está ocupado, sí, de su compañía, pero también de su comunidad, sí, de su sociedad, sí, lo que pasa en su cuadra, en su banqueta, en sus alrededores. Y bueno, yo creo que esa es la característica que Andrés Manuel le ha venido a dar al país, de decir, oigan, pensemos en esto y pensemos en las desigualdades y pensemos en lo que no hemos acabado de combatir, que es la pobreza. Tú recordabas mi discurso de toma de posición y yo creo tenerlo en el DNA. A mí me interesa, como a cualquier político, como a cualquier ciudadano mexicano, que se combata la pobreza en México. Pero ustedes podrían tener una coincidencia en una visión diferente a la que se ha venido teniendo sobre la pobreza, esta visión de subsidiariedad, esta visión de conmiseración, pobrecitos los pobres, ni modo, de destino manifiesto, o una visión más moderna, como ha ocurrido en otros países, en donde se ha generado riqueza a partir de la pobreza, donde se ha llegado a la conclusión de que no nos conviene que cada año haya más pobres, porque luego ¿quién compra? Mira, este es un tema importantísimo y qué bueno que lo sacas y lo puedo yo comentar. Una cosa es la beneficencia y una cosa es, a veces lo digo yo en lenguaje muy coloquial, Ricardo, ponerle curitas a la enfermedad. Y otra es resolver realmente la enfermedad. Nosotros a través de transferencias económicas le ponemos curitas a la enfermedad, pero no arreglamos la enfermedad. La enfermedad se arregla con educación, con preparación, con habilidades, con inversión. Porque si estas personas no tienen un trabajo bien remunerado, un trabajo en donde tengan habilidades, que se les aprecie y se les pague por esa habilidad, bueno, pues definitivamente nunca van a salir de una situación de pobreza y siempre van a estar esperando la beneficencia, el soporte económico. Cuando los países han crecido es cuando pasan de esa necesidad de corto plazo, que yo la asumo y digo, oye, ante mis paisanos mexicanos, ante los ciudadanos que son tan mexicanos como yo, que tienen una limitante, habrá que ayudarlos, hay que ayudarlos. Yo no creo que nadie deba de estar en contra de una ayuda que se les tiene que dar en la medida en que no se han desarrollado sus capacidades.
No nos podemos quedar ahí nada más. El programa que estamos intentando y abrazando en la empresa, tú preguntabas hace rato qué estamos haciendo. Estamos haciendo muchas cosas, creo yo, y qué bueno también que lo podemos comentar. El programa de Jóvenes Construyendo su Futuro, hoy, mientras tú y yo estamos hablando, ya se está acercando a los 100,000 jóvenes que están trabajando en empresas para poderlos capacitar y preparar. Que antes estaban como ninis. Que estaban como cuando no tenían oportunidades. Ese programa en muy corto plazo va a llegar a 200,000 y nos hemos propuesto los empresarios llevarlo a 1,000,000. Y las cifras pueden parecer así nada más un número. No hay en el mundo un programa que haya tenido ese tipo de objetivo tan importante. Lógico, estamos en las primeras semanas, no se pueden ver los resultados, no es que digas tú, mira, lo voy a aplaudir y ya está. Pero eso es sembrar realmente para que esos jóvenes, al aprender dentro de una compañía un oficio, una habilidad, una disciplina, Ricardo. En las empresas se aprende hasta disciplina, aprendes valores, aprendes tu comportamiento. Aquí los jóvenes que están con nosotros pues han aprendido también no solamente su oficio, sino el comportamiento que deben de tener cuando estamos en una relación de producción uno con otro. Y bueno, todo eso es una ventaja para México y es un programa, yo creo, sí muy ambicioso, en donde las empresas y los empresarios se han puesto a favor de eso. Hay inscritas una cantidad impresionante de empresas. Y fíjate, una vez más se refleja el problema de fondo que tenemos en el país. ¿Dónde crees que hay más empresas más demanda por jóvenes que oferta de jóvenes? Más empresas que quieren recibir gente. Supongo que en el centro norte del país. En el norte del país. ¿Dónde tenemos exactamente el fenómeno contrario? Más jóvenes que quieren encontrar y pocas empresas que quieren tomarlos. En la zona sureste. En la zona sureste, en la zona sur del país. Refleja nuestras limitantes y refleja también el por qué tenemos que voltear hacia el sur como país. ¿Cuál es la principal elemento que los empresarios hemos dicho para invertir en el sur? Lógico que vemos las oportunidades y las alternativas. Hay personal, hay capacidades, hay tierras, hay posibilidades. Ahora hay inversiones públicas como capital semilla para que crezca. ¿Cuál es el requisito que nos falta? Respeto a la legalidad. En la medida en que no se respeten las leyes, las formas de convivencia, no se puede trabajar. Si alguien, aduciendo elementos que a lo mejor son muy justificados, déjame suponer que son muy justificados, te bloquea una calle, te bloquea una salida de tu fábrica o de tu negocio, te hace una pinta, te hace cualquier cosa, pues eso no debería de ser, ¿va? ¿Por qué? Porque está de alguna manera pasándose a un derecho que le corresponde a alguien que no tiene vela en el entierro, ¿verdad? De nuevo, gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias, hasta muy pronto. Y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía y lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Hasta la próxima semana. Hasta entonces, hasta siempre.